El lore de los Kaioshin, la traición y el poder de Glorio, el olvido de Gohan definitivo, el Super Saiyajin de Namek de vuelta, la animación espectacular, el entrenamiento de Vegeta, el humor de Son Goku. ¿Necesitas más para disfrutar de Dragon Ball Daima? Pues lo mejor está por venir, así que aún estás a tiempo, si todavía no lo has hecho, para unirte a la emisión semanal de la obra póstuma del genio Akira Toriyama, pero de momento te invito a que me acompañes en este análisis en profundidad de todos los detalles clave del capítulo número 6 de Dragon Ball Daima. Y es que, amigos míos, luego de vivir el estreno en directo en Fuji TV con la familia Pezonil y de repasar toda la trama en el resumen completo, que por cierto te dejo en una tarjetita y en el comentario fijado, es turno de hablar con calma de las muchas revelaciones y detalles importantes que tuvimos en el sexto episodio de Daima. Empezaremos con algo que ya casi damos por sentado con el paso de las semanas, pero que no deberíamos dejar de valorar como fans de Dragon Ball, y es que por mucho que recordemos ciertas escenas icónicas de los animes de la franquicia como si fueran representativas de la calidad general del dibujo y de la animación que tuvieron, la realidad es que los fans de Dragon Ball siempre hemos tenido que lidiar con un trabajo totalmente inconsistente y en ocasiones deplorable, porque sí, uno de los problemas de las animaciones de larga duración es que es casi imposible mantener una calidad alta de manera constante por razones obvias. Decenas de dibujantes y de animadores trabajan arduamente con un presupuesto muy limitado para que 100, 200 o 300 capítulos lleguen uno tras otro semana tras semana. Hasta en las películas más valoradas como Super Broly podemos ver cómo las distintas técnicas de animación y los diferentes animadores pueden provocar un efecto chocante para los ojos del espectador. Es por eso que Daima será probablemente la única excepción de la franquicia al contar presumiblemente con solo 20 capítulos planeados con mucha antelación, como la mayoría de animes de la actualidad que también se ven, vaya. Esto, que es habitual si reproduces casi cualquier anime de la portada de Crunchyroll, se convierte en un unicornio para los ojos de los fans de Dragon Ball. Disfrutemos de los meses que nos quedan por delante, amigos, ya que dudo que en el futuro podamos repetir la experiencia de pausar cualquier episodio en casi cualquier frame aleatorio y contar con un precioso fondo de escritorio de Son Goku y compañía. Un 10 como de costumbre para la animación del capítulo y un aprobado justito para el bueno del príncipe Vegeta. Y es que luego de mes y medio por fin pudimos ver de nuevo al antaño heredero al trono de los Saiyajins, en algo que personalmente yo anhelaba muchísimo, ya que creo que uno de los problemas de estos compases iniciales de Daima ha sido el centrarse casi exclusivamente en la caminata de Kakaroto, Sin y Glorio, y ahora también de Pansy, quien por cierto seguro que se lleva bien con Bulma por ser buena mecánica, aunque Bulma ha fallado en su primera reparación, y de la cual tendremos que descubrir por qué lleva collar de esclava aún siendo una princesa. Pero como decía, va siendo hora de que las subtramas se desarrollen de manera paralela, consiguiendo así que el espectador se mantenga mucho más expectante por todo el entramado argumental que terminará uniéndose y explotando más pronto que tarde. Fue al final del capítulo y duró apenas unos segundos, pero la aparición de Vegeta nos confirmó que él también se ha puesto las pilas en cuanto a su entrenamiento se refiere. Habíamos visto a Goku y a Piccolo teniendo problemas para volar, pero en los primeros episodios Vegeta se mostró pachón, demasiado tranquilo incluso diría, como si no tuviera interés o quizás preocupación por su pérdida de poder al convertirse en niño. Al menos en el capítulo 6 fue mostrado haciendo sentadillas con una barra de pesos, lo cual en realidad hizo las veces de un nuevo momento cómico, al tiempo que entre líneas nos hace entender que llegará a Daima con unas capacidades mínimas para estar al nivel de Son Goku. Ya podemos ver en el opening que también utilizará el Super Saiyajin, pero ¿qué hay del Super Saiyajin 2? A estas alturas, tras la saga de Majin Buu lo tenía más que dominado, pero ¿será capaz de desbloquearlo en los próximos 14 capítulos? Pues yo tengo mis dudas, la verdad. Si en Goku, que sí lo hará como vimos en el tráiler, ya cuesta a los más profanos de la franquicia diferenciarlo de la fase 1, con Vegeta directamente hay que tirar de los clásicos rayitos para no tener dudas al respecto, y es por eso que casi no se ha visto en Dragon Ball Super. Pero bueno, con Toriyama era siempre imposible predecir nada sin un gran riesgo de equivocarse, así que lo mismo sí que recuerda este duelo fratricida con Goku tan mítico y nos regala alguna escena homenaje con unos buenos rayitos como acompañamiento. Por cierto, sé que al final la conveniencia argumental y el humor de Daima prevalecen sobre la lógica aplastante de los fans, pero oye, Vegeta, que estás en el palacio de Dende y te han hecho pequeño, que tienes unos días hasta poder reunirte con tu archirrival y eres un amante acérrimo de su paso peculiar del tiempo. ¿No crees que era un momento ideal para haber utilizado tu querida habitación del tiempo
y volver siendo el fucking amo del lugar? Imaginaos por un momento lo épico que habría sido que luego de tantos capítulos sin verle, Vegeta hubiera salido de la habitación del tiempo demacrado, mamadísimo y con un cuerpo de adolescente y no de niño. Llega Daima, vence a los Tamagamis y a Goma en Super Saiyajin 3, rescata a Dende para resarcirse antes de la saga de Moro de sus pecados en el planeta Namek y todo internet se rompe sin remedio ante la hegemonía de Vegeta-sama. Soñar es gratis para los fans del príncipe, amigos, aunque por desgracia para ellos tienen normalmente un panorama incluso peor que el de los fans de Gohan en cuanto a enemigos principales se refiere. Y es que hablando ya del Saiyajin híbrido por excelencia, y por si quedaba alguna remota duda aún, ya parece más que evidente que en Daima van a obviar por completo al primogénito de Son Goku. Ya he dicho varias veces que dudo muchísimo que vayamos a ver siquiera su diseño mini. Como mucho apostaría por una escena final en la que todos los personajes niño vuelvan a la normalidad y entre ellos muestren a Gohan y a Videl. ¿Y entonces por qué voy a hablar de él? Pues no precisamente porque le hayan mencionado, sino porque a nivel de trama han decidido hacer que su forma definitiva megapoderosa de la saga de Majin Buu no hubiera existido para su, por otra parte, gran amigo Kaioshin. En el capítulo 6, Sin coló entre las risas de la escena de la caca de Goku la frase "Hasta donde yo sé, Goku es el guerrero más poderoso del universo". Recordemos rápidamente que Sin se quedó prendado del poder de Gohan en su mediocre aparición en el torneo mundial de Spopovich y compañía. Y digo mediocre porque según Vegeta su nivel de ki era incluso más bajo que el que mostró contra Cell. Luego de eso le eligió para visitar nada más y nada menos que el sagrado planeta de los Kaioshin, en algo que hoy en día parece poca cosa, pero que por aquel entonces hizo que Kibito nos recordase a actitudes que hoy en día podríamos equiparar a las de Zamasu. Además, le propuso liberar la legendaria espada Z, le dejó entrenar con ella y le colocó ropajes de aprendiz de Kaioshin. Y por supuesto, luego del desbloqueo de poder del anciano Kaioshin, se convirtió y con bastante diferencia en el más poderoso de todos los guerreros Z, quitando fusiones, claro. Mucho más que Goku Super Saiyajin 3, quien por aquel entonces ni siquiera podía mantener ese estado sin drenar su energía de forma exagerada. Por último, ¿sabéis cómo se llamó oficialmente en Japón a este momento de Gohan? Saikyo no Senshi, que significa literalmente el guerrero más poderoso. Pero entonces, ¿por qué Sin dijo que Goku era el más poderoso del universo? Pues bueno, aquí hay múltiples interpretaciones y creo que todas pueden tener parte de verdad. La primera que se me ocurre es que Gohan aquí no importa nada, y para la trama queda un poco raro que Sin empiece a decir que, bueno, Goku es el más poderoso luego de Gohan, su hijo, que no lo conocéis y que nunca va a salir en esta serie. La segunda es que Sin también quiere marcar su territorio ante un Glorio del que desconfía y con razones de peso, así que definirle como el más poderoso del universo desde luego que acojona a cualquiera. La tercera es que a fin de cuentas, Goku es un peleador mucho más fiable y consistente que Gohan, por lo que aunque a nivel de poder estuviera por debajo, puede que el Kaioshin esté hablando en unos términos mucho más generales. Personalmente, como fan de Gohan, esto ni me molesta demasiado ni me sorprende en absoluto. Esta serie está muy centrada en Son Goku y en esa nostalgia de Dragon Ball original, y es normal que no tomen al pie de la letra los niveles de poder finales de la saga de Majin Buu. Lo que sí que no veo normal es que haya gente que ya esté defendiendo el hecho de que Goku Super Saiyajin 3 de aquel entonces era casi igual de fuerte que Gohan, o que en el tiempo que ha pasado hasta Daima ya lo habrá superado. No, amigos, la diferencia era muy grande y el tiempo muy escaso. En estos momentos, exceptuando a los Hakaishins, etc. y a los personajes que podamos desconocer, se supone que Gohan sigue siendo el guerrero más poderoso del universo 7. Siempre hablando, por supuesto, antes de volverse niños. Y hablando de Hakaishins, también parece que ha molestado a algunos que Sin no incluyera a Virus al decir esa frase. Pues bueno, una vez más, la explicación argumental es bien sencilla. Está hablando de seres que no son deidades, y por lo tanto su frase del más poderoso excluye, como es lógico, al dios de la destrucción. Aunque eso sí, aprovechando que Goku estaba cagando, habría quedado perfecto que lo mencionase sin que él se enterase y así no alterar el canon. Pero claro, ya puestos, tendría que haber dado más explicaciones, alargando así en exceso la trama e incluso también tendría que haber nombrado a Whis, por ejemplo, así que lo mejor era no enredarlo demasiado. Y hablando de enredos, la telenovela de Glorio poco a poco va desvelando lo que todos imaginábamos, aunque como toda buena telenovela, con giros de guión que pocos habríamos previsto. Y es que todos nos preguntábamos también sobre qué estaría haciendo la otra Makaioshin, Arisa
Arinsu, quien desde el primer momento se mostró como la más perspicaz y como la gran candidata a ser la verdadera villana de esta saga. Creíamos que había viajado al mundo mortal, por lo que dijo Warp-sama en el capítulo 1, pero ahora parece que quien viajó en su nombre fue en realidad Glorio, aunque esto último todavía no está descartado. Pienso así porque la imagen que nos mostraron de ella fue en una especie de despacho, que bien diría que se encuentra en realidad en el mundo de Daima. ¿Podría haber ido al mundo exterior y vuelto en este tiempo? Pues sí. Pero no termino de ver una razón lógica para hacerlo, pues su único objetivo en principio sería traer a Goku para derrotar a Goma, y eso ya lo ha hecho su súbdito Glorio. Un Glorio que lleva levantando las sospechas de Sin desde el primer segundo, y en este episodio 6 quedaron 100% confirmadas cuando abandonó la cueva en la que dormían en mitad de la noche para informar a Arinsu. Todo va según lo planeado, y en un par de días fueron los únicos detalles que nos dejaron entrever al público para elucubrar sobre los objetivos finales de Arinsu. Pero en cuanto a Glorio y por cómo se comporta, a mí me da la sensación de que trabaja para Arinsu solo por algún motivo loable, como mantener a su familia del mundo 3 a salvo o algo parecido. Cuando llegue el momento de la verdad, opino que estará del lado de los buenos, ya que parece vivir en un estado semidepresivo, pero sin ninguna sensación de ser realmente malvado. ¿Se te ocurre cuál puede ser la intrahistoria de Glorio? ¿Tienes alguna teoría sobre lo que trama Arinsu? Se rumorea acerca de una especie de Janemba o de nuevos Majin Buus, y de que la máquina de recolección de años de vida será parte crucial de ello. Yo personalmente pienso que Glorio pretende utilizar las Dragon Balls de Daima para solucionar su problema personal. Por ejemplo, puede que tenga una hermana que padezca una enfermedad incurable y que Arinsu, quien es una científica loca, le obliga a cumplir todas sus órdenes para que le siga dando una medicina o investigue una cura. En ese caso, la perspectiva de utilizar las Dragon Balls se torna en algo completamente lógico para él. También era lógico que Goku le derrotase, pues Dabura era el más poderoso, pero todos, incluido Shin, queríamos descubrir cuál era el alcance de su verdadero poder. Y bueno, en la bonita pelea que nos regaló el episodio 6 vimos que la magia de Glorio es algo que se asemeja bastante al Ki, pues puede lanzar ataques que explotan e incluso solidificarlo en forma, por ejemplo, de látigo. Goku no pudo con él utilizando un solo brazo, aunque sí que le golpeó sin muchas complicaciones en forma base en cuanto se lo tomó en serio. Glorio fue capaz de sorprenderle y quitarle el Nioibo, pero más allá de eso, parece que las estimaciones del Saiyajin sobre que puede superar al Kaioshin son un poco exageradas bajo mi punto de vista. A no ser que no tenga en cuenta aquello de que Shin podía derrotar a Freezer de Namek de un solo golpe y que fuese capaz de detener a Gohan Super Saiyajin 2. Es complicado de asegurar, pero por lo que vi, yo creo que Krillin perfectamente podría competir con Glorio, y no sé si ganarle, pero sí ponérselo difícil. ¿En qué escala de poder pondrías tú a Glorio? Sea la que sea, sin duda por debajo del Super Saiyajin de un Goku que todavía tuvo que esforzarse como en Namek para transformarse y mantener la mítica forma de Dragon Ball. Y sí, digo como en Namek no solo por el esfuerzo, sino porque Daima claramente hizo referencia a aquel momento legendario contra Freezer. Tras eso no hubo pelea. Goku volatilizó el ataque de Glorio con la yema de los dedos y luego de usar la hipervelocidad y colocarse en su espalda, este aceptó la derrota sin ningún atisbo de orgullo excesivo. Y orgullo es lo que tenemos que sentir por Toriyama y los guionistas de Daima, ya que por fin nos regalaron más acerca del lore de los Kaioshin y su nacimiento, y además encaja con la explicación del sensei de hace ya milenios, o quizás debería decir de los Glints. En este episodio Goku reveló a Pansy que Shin es un dios en el mundo exterior, pero esta reaccionó como si los de su especie fueran muy pícaros, al haber abandonado Daima para lucrarse con una posición divina en los universos de fuera. Por supuesto que no es el caso y que Shin es un ser de corazón puro, pero esa reacción me hace seguir confirmando uno de mis mayores temores: que en Daima van a rebajar esa sensación de seres realmente divinos que son los Kaioshin. Tenemos más que aceptado que los dioses menores de los planetas y los dioses de la destrucción eran seres normales antes de convertirse en dioses, pero los Kaioshin, los ángeles y Zenosama todavía mantenían ese aura de misticismo. Ahora, y a falta de una visita a su aldea natal, esta bromita de Pansy junto a otras frases de Glorio parecen acercarnos más a la confirmación de que son una especie más corriente y moliente del mundo de Daima. Para ellos no aparentan ser nada parecidos a dioses, y eso a mí sí me deja un poco desanimado, ya que me gusta mucho la figura de los dioses de la creación. Aun con eso, nuevas preguntas se abren en el horizonte, como por ejemplo, ¿quién decidió que ellos iban a ser dioses tan importantes en los universos exteriores? ¿Zarama, por ejemplo? Dejando al desconocido dios Namekusein de nuevo como posiblemente la figura más importante de Dragon Ball. Sea como fuere, algo que sí que han mantenido al menos en parte es la explicación que Toriyama dio hace muchísimos años acerca de su
nacimiento. Esta imagen que he mostrado varias veces era lo único que teníamos hasta ahora del árbol del que nacen los Kaioshin. Y esta es la nueva y turbia realidad que nos mostraron en Daima. Y digo turbia porque no me negaréis que ver a un feto Kaioshin colgando de la espalda es tremendamente chocante, y no porque me parezca negativa. Al final era un lore muy poco explicado, por lo que modificarlo levemente, haciendo que sean fetos y no manzanas, me parece algo estupendo, la verdad. Ahora bien, al igual que con lo de ser dioses o no, este cambio genera nuevas preguntas. Antes, los Kaios, como Kaiosama del norte, se sabía que nacían de manzanas normales, los Kaioshin de manzanas doradas y los Makaioshin de manzanas amargas. Ahora, no sabemos nada de los Kaios todavía, pero al no haber colores de manzanas, se supone que todos nacen con normalidad y no es hasta que desarrollan su personalidad que se sabe si son buenos o malos. Por ejemplo, los Makaios no es porque sean frutos amargos como la explicación original, sino que decidieron quedarse en Daima por ser ambiciosos y llevarse mal con todo el mundo. Nos dijeron que hay 5 árboles distintos, y todos los que nacen del mismo se consideran entre sí hermanos. Degesu es el hermano pequeño de Shin y Arinsu su hermana mayor. Aunque eso sí, a pesar de los muy marcados atributos femeninos de Arinsu, Shin se encargó de recalcar que los Glints no tienen género masculino o femenino. Kibito y el anciano Kaioshin nacieron de otro árbol, por lo que quizás los Kaios como Kaiosama nacieron a su vez de otro de los 5 árboles. Ojalá que añadan esa explicación porque Kaiosama del norte es una figura queridísima entre el fandom. Más preguntas que surgen sobre este asunto. Si se supone que la mayoría de los Glints se fueron al mundo exterior hace mucho, hace de hecho millones de años, y que solo algunos que eran ambiciosos se quedaron, ¿significa que ya no se generan nuevos Kaioshin nunca? Diría que el anciano Kaioshin tuvo que salir en una expedición previa a la de Shin. ¿Y qué hay de Gowasu y Zamasu? ¿Cuándo le reclutó como aprendiz? ¿Y a Kibito? Ya no pueden salir y entrar de Daima porque está restringido, así que ahora mismo toda esta explicación nueva está un poco a la espera de que se concrete bien para que todo encaje. Lo que está casi 100% claro es que en algún momento visitaremos esos árboles y la aldea, y alguna explicación extra darán. Ya veremos si lo suficientemente buena o no, pero de momento ha sido una gran alegría que recuperen el asunto del árbol, porque al ser algo que solo apareció en un dibujo de una guía oficial, perfectamente, y más conociendo la historia de Dragon Ball, podrían haberlo obviado por completo. No puedo olvidarme de hablar también del genial sentido del humor que está teniendo Daima en estos primeros 6 capítulos. Sí, sé que muchos están que echan humo por las orejas por ver a Goku de nuevo actuando como un niño y mucha broma y poco drama, pero yo qué queréis que os diga, pasada ya la pataleta inicial por no tener una continuación de Super, llevo ya unas buenas semanas llenándome de buen rollo cada vez que empieza el opening de la serie. Ya va siendo hora de pasar página y de aceptar que este es un producto también genial y muy disfrutable, y que deberíamos aprovechar ahora que volvemos a tener esa sensación de qué pasará la semana siguiente, ya que estamos muy acostumbrados a estar incluso décadas sin nuevo contenido. Goku cagó e hizo que nos cagáramos de la risa, y yo personalmente le doy un 8 al episodio, que a pesar de avanzar poquísimo en la trama una vez más, fue tan completo que incluso he tenido que dejar de lado al maloliente Minotauro que llegó a nuestras vidas de la misma forma que se fue, tras conocer la arrolladora personalidad y fuerza de Son Goku. Déjame tu nota del capítulo en los comentarios. Hasta el próximo vídeo, amigos. Agradáis a Monaka.